Buenas, gente, ¿cómo anda? Bueno, hoy tenemos el orgullo va, por lo menos para mí, me imagino que los que se vayan enganchando también. Tenemos el orgullo de tener a Nacho de invitado. Acá ya lo estoy viendo, así que antes que nada agradecer a Nacho su gentileza. Y lo que voy a hacer es invitar a Nacho, así arrancamos directo con la charla. Para dividir pantalla. A ver, ahí te veo, Nacho. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien aquí Bueno, ya, bueno, esperando ese momento. sí, totalmente. Después de Antes, tanto antes que intento. nada, nuevamente quiero agradecerte porque mucha gente me pedía, yo tenía muchas ganas de hacer una charla con vos y mucha gente me estaba pidiendo de tener esa oportunidad. La idea de hacer estos vivos es conocernos, cómo se trabaja, cómo trabajas vos. Obviamente soy un gran admirador tuyo. Honestamente lo digo, pues no tengo por qué. Sos para mí de Latinoamérica y de otros lados, obviamente, del mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, que a veces veo, estás súper, hiper arriba de la media. Así que es un gran honor como latinoamericano tenerte aquí charlando. Gracias, gracias. No, no, y para mí es un honor también estar aquí, poder compartir un rato de tu pequeño mundo, ¿no? De tu particular, pues, ¿no? Gracias por Bueno, regalarme la oportunidad. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada te quería preguntar, nada, que nos cuentes un poquito actualmente qué estás haciendo, cursos, talleres, cronograma de actividades, si tenés algo. Bueno, mira, la verdad, yo o sea, tengo el año copado todo el tiempo, ¿no? Ya Ujú, desde hace prácticamente unos 6 años estoy manteniendo un ritmo de prácticamente todo el año fuera de mi casa. Regreso por ujú. días, 5 días, una semana, semana y media, y estoy prácticamente en mi casa como 2 meses y medio al año en total. Entonces paso Wow, muy poco, sí, paso muy poco aquí en Caracas y se me complica, ¿no? Porque también tengo proyectos aquí en Caracas que quiero continuar y se me hace complicado porque paso muy poco tiempo aquí realmente. Entonces, claro, bueno, claro. eso es porque mantengo varias escuelas fuera de Venezuela, escuelas Ujú. constantes, no estas escuelas que te llaman un rato, sino la idea es hacer gente, crear gente que en realidad tenga un sentido artístico interesante que tenga que ver con el bonsai. Y bueno, y eso nada más se logra con el contacto constante. Si no hay Totalmente. contacto constante, es muy complicado. Sí, Es muy complicado. yo he participado de estos cursos de 2, 3, 4 años con algún profesor que viene una vez al año y después queda, y no tiene el mismo movimiento de tener directamente ya algo armado y plasmado que anualmente pueda uno estar tomando clases contigo, ¿no? Bueno, yo en verdad tengo las escuelas armadas de toques 2 veces al año. Yo repito las escuelas 2 veces al año. Cada 6 meses tengo contacto con ellos. Entonces, por eso que se hace Perfecto. tan pesado también, porque tengo que repetir todo el ciclo, ¿no? 2 veces al año. Entonces, Ujú. se hace largo, pues, se hace largo. Es Claro, maravilloso claro, porque claro. puedes compartir con gente diferente todo el tiempo. Estás en otra parte, estás viajando, pero es como yo le digo a la gente, no es tu cama, no es tu almohada, no es tu baño, no es- No, no, claro, vivís como en un entonces gran circo girando por todos lados. se hace cuesta arriba. Hay veces que me voy de un país a otro y llego al otro país, me cuesto a dormir y cuando me llaman en la mañana para ir a trabajar, pues abro los ojos y no reconozco, no reconozco el Claro. sitio. No sabes dónde estás. Me imagino. Y con- Entre eso y otro punto particular que son 61 años ya también. Entonces ya, bueno, pero estás hecho un pibe, como se dice acá en Argentina. uy, Estás uy, hecho un pibe. gracias. Realmente, realmente. Y Mira, en estos días, vamos a hablar todos los días para que me lo recuerde. dale, ¿cómo no?
Y en estos viajes, tu colección en Caracas, primero y principal, ¿de cuántos árboles más o menos? Yo he hablado con boceadistas que tienen un número reducido de árboles de ellos, justamente porque viajan mucho, otros tienen gente que les puede asistir. ¿Tu colección de árboles más o menos, de qué número? Yo tengo, yo tengo un asistente que cuida mis árboles, o sea, realmente ese no es el problema más grave, sino que yo pienso que sí hay que tener un contacto fuerte con el árbol durante todo el año para, para, Ujú, para, para lograr esa conexión en cuanto a que las cosas estén como deben estar, ¿no? En cuanto a claro. crecimiento, momentos inesperados con plagas, algún problema de absorción de nutrientes, algún detalle que no La está sopa. funcionando, entonces te da chance de descubrirlo, ¿no? Porque sí, tu asistente también, los asistentes más trabajan por miedo que por otra cosa, ¿no? Entre paréntesis. Porque, porque si se Es que sí, pierde el árbol, bueno, pues fin de mundo. es que sí, Pero, yo me muero, me pero no, muero. pero no, Necesitas una planta sin mi cuidado. asistente, mi asistente, gracias a Dios, trabaja muy bien y me lleva muy bien la colección. El tema un poco es que no tengo tantos, pues, tengo como alrededor de 70 árboles, más o menos, Bueno, no es sé. mucho, ¿eh? Mirá que he hablado con colegas tuyos, no sé, y tienen incluso un grupo más reducido, ¿eh? Gente de... el único que me dijo tengo una colección enorme es Mauro Stenberger, me contó que tiene una colección Sí, sí, inmensa, pero Vila, Marcelo Michelotti, tienen como algo más reducido, ¿viste? Es sí, muchísimo 70 árboles, es sí, yo tengo difícil. no más de 70 árboles, pero la gran diferencia, la muy gran diferencia es que yo no tengo tanta conífera, ¿no? Yo tengo pocas coníferas. Claro, Entonces eso marca un diferencial, porque no es lo mismo el tiempo que te claro. lleva retocar una conífera o retomarla para reestilizarla que agarrar un árbol latifoliado y Sí, trabajarlo sí, un rato, ¿me entiendes? O sea, no es lo sí, mismo. sí, 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 sí. Y yo siempre Sí, sí, regreso a por mi supuesto. tierra y yo así, lo primero que hago en la mañana del día siguiente que regreso es agarrar la manguera de riego, empiezo a regar todos mis árboles y voy con la manguera en una mano y con la tijera en la otra. Tan, tan, Claro, tan, 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 claro, suelto tijera, corto. Agarro manguera, suelto manguera, corto. Y así voy, trabajando. Es la única claro, manera. claro. Es que no te queda otra, pues si estás más de la mitad del tiempo afuera, cuando llegás, me imagino que te encontrás con una demanda de laburo, de Sí, ¿no? trabajo, digamos, para las Pero plantas también que... ocurren cosas interesantes porque árboles que de repente estaban aquietados, regresas y te das cuenta que otra vez arrancaron. Mm, Árboles que estaban en transición de malos momentos porque tuvieron alguna plaga, alguna cosa así, te encuentras que otra vez empezaron a jalar y están como óptimos. Y de repente claro, encuentras claro. árboles que están pero perfectos como para darle 4 retoques y ese día tomar una foto maravillosa y entonces ya te queda una foto, ¿me entiendes? Para poder publicar. Sí, totalmente. Porque también muchos gonzalistas me iban contando que hacen un proceso de estresar entre comillas, estresar un poco a la planta mediante las técnicas que tenemos y después liberarla un poco para que el vigor y la fuerza de la planta se vuelva a establecer y no tenerla siempre apretada. Quizás vos en eso de volver y llegar tenés la ventaja de que la planta descansó un poco, ¿no? A mí no me queda más remedio porque yo los abandono. Yo acabo de regresar de Claro. 3 meses, de 3 meses en la calle. Y yo estoy 5 días ahora y me voy 2 meses más. ¿Entiendes? Entonces, yo realmente no me da chance de estresarlos. No me es Claro. posible estresarlos. Claro, ¿Entiendes? claro. Una pregunta que me es interesante, porque desconozco por completo el clima de Venezuela. ¿Está bien marcadas las estaciones estando tan cerca de la línea del Ecuador? O tenés, digamos, una primavera, verano en total? ¿Se logra distinguir en qué época realizás cada trabajo? ¿O realmente es como una Bueno, primavera, verano? realmente si me pusiera exquisito con de repente alguna conífera que necesite el cambio de estación para poderla trabajar, quizás te diría que la época más fresca del año, más fresca, no estoy diciendo frío, o sea, nada que ver con No, frío. no, 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 por supuesto, entiendo, entiendo dónde Es estás. algo Sí, así sí.
de mediados de diciembre hasta finales de enero. O Ahí tenés sea, como un inviernito, no no, inviernito, un un cualquier relajo. cosa. Cualquier cosa. Claro, claro, totalmente. Bueno, y Realmente, claro, mira, esto- en los árboles sí, dime. tropicales, nosotros aquí en los árboles tropicales realmente trabajamos el árbol cuando queremos. O sea, en Ya. realidad, sí, hay temporadas vegetativas porque nosotros estamos un poquito más por encima del Ecuador, ¿no? Nosotros estamos en una zona Ujú, subtropical. Entonces, en la zona ujú, subtropical que está por encima del Ecuador, ya se empieza a sentir un poquito el efecto de cómo suceden las cosas hacia Europa, ¿no? claro, y, en, y, y claro. en- aquí en Sudamérica, en otras partes de Sudamérica, donde trabajan un poco por debajo del Ecuador, un poquito por debajo, Todo lo ellos ya contrario. empiezan a sentir la cuestión al revés, ¿no? Pero Sí, 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 sí. es una sensación muy leve. O sea, realmente no es algo notable que tú puedas decir, me voy a guiar por eso, porque voy a obtener un resultado mucho más efectivo. Sí, hay épocas Claro. vegetativas, nosotros cumplimos con las de más o menos una relación primavera en Europa, pero es que resulta que eso cuadra con las lluvias de nosotros, ¿entiendes? Claro, Entonces, claro. por eso es que es, O sea que para el hobby del bonsai, digamos, también se le incrementa la dificultad de no tener tan marcada, y el beneficio, por su te crece mucho más, ¿no? Supongo que crece más rápido la no, planta, pero no, nosotros tenemos, no, nosotros vamos aventajados. Es que los claro, árboles de nosotros, nuestros árboles crecen todo el año. Lo que pasa es que se nota claro, más en la temporada de lluvia, en las dos temporadas de lluvia que tenemos. Pero en claro. realidad los árboles están creciendo prácticamente todo el año. O Todo sea, el yo año. tengo Claro, es como árboles estar- que están cambiando de follaje y ahorita empieza a arrancar otra vez el follaje y en diciembre tengo nuevo follaje y así voy. No paran, no paran. y por ejemplo, en qué criterio te foliás una planta, supongamos una planta sana, ¿no? Una planta sana, bueno, vos, o sea, cuando vivís en esa latitud tenés que armarte tu propio calendario de cuándo defoliarla o es indistinto. La defoliás en cualquier época del año y la planta responde. Me estás hablando de quién? En la latitud de Venezuela, tú, Ajá, por pero ejemplo. qué especie? Cualquiera. Y alguna que sea nativa. Yo, bueno, por ejemplo, tenés el palo borracho. Quería que me cuentes desde esa que está atrás, que es muy hermosa. ¿Tenés algún calendario o podés defoliar y trabajar Pues fíjate, libremente? yo lo que hago es siempre esperar que la hoja se canse, ¿no? Que Bien. es, que es más o menos como esperar un poco el otoño, ¿no? Es ese efecto donde Ujú. la hoja ya no brilla tanto, donde no tiene esa potencia, donde tú empiezas a notar que ella ya no es tan vital, ella se empieza como a cansar, a opacar. Entonces, esos son los momentos ideales para defoliar y que ellos arranquen de nuevo. Ellos igual Bueno, eso es un... ellos van a cumplir con Sí, el sí. ciclo, ¿no? Pero si en realidad tú lo quieres forzar, porque necesitas más ramificación, porque tienes una exposición cerca, porque necesitas tomarle una foto para un concurso, para tenerla como backup, lo que tú quieras. Si tú necesitas un Ujú. follaje nuevo, tú esperas, el mejor momento es cuando la hoja está cansada. En ese momento que la hoja está Perfecto. cansada, él empieza ya poco a poco a un poco amarillar, a un poco sentirse sin fuerza la hoja, ahí, van. Como que cumplió su ciclo, digamos, la hoja. Nació, maduró, Exacto, cumplió su ciclo. Está exacto. buenísima, me parece esta canción, porque nos están escuchando de todos lados y seguramente el que recién empieza se marea mucho con los calendarios del bonsai, Sí. quizás, y al vivir cerca del Ecuador, ya sea más arriba o más abajo, obviamente tienen que empezar a usar sus propios cálculos de Bueno, cuándo, pues porque no están... eso no es una fórmula demasiado complicada en mi latitud, o lo que cumplen con lo Ujú. mismo por debajo del Ecuador. Imagínate que yo te podría hablar cuando yo comencé a trabajar en Ecuador, o sea, Ecuador es Ecuador, o sea, Es un Ecuador verano constante. es Ecuador, ¿no? Y entonces para colmo, de repente te llevan a trabajar a Quito. Y entonces Quito está a Claro, 3.000 y pico de metros de altura, entonces todo cambia. Porque para colmo tienes el claro. frío constante. Entonces, es un desastre. Cómo ubicarle, ¿no? ¿Qué quiere la planta? ¿Qué requiere, no? Es Sí, bueno, observación, supongo, ¿no? bueno, sí, siempre es un tema de observación. Lo que pasa es que nos gusta la sopa hecha. ¿Me estás Claro. entendiendo?
Claro, nos gusta la te comida entiendo perfecto, predigerida. Pasa lo te mismo que con entiendo. las especies, o sea, la gente no se engancha en especies nuevas porque, bueno, porque es que el mundo del bonsai manda durísimo, el mundo del bonsai, nosotros tenemos un averaje constante que se llama juníperos, pinos Sí. y acer, Acer, ¿me entiendes? sí, olmo, Entonces, olmo el que chino no y hace chao. Acer, el que no hace Acer el latifoliado, el que no hace coníferas del tipo de juníperos y chimpaco y toigagua y el pino Está negro, fuera, entonces no hace estaría bonsai. fuera del bonsai. No, ese personaje ya Claro, no hace bonsai, él hace otra cosa. claro, Bueno, claro. O los factores de le quiero agregar madera muerta y bueno, pero estoy acá y tengo esta planta, ¿cómo no lo voy a hacer? Por más que se estipule que una conífera solamente llevaría madera muerta, ¿cómo no lo vas a hacer? Eso, toda esa charla está buenísima para abrir la cabeza a los que empiezan y leen libros y se quedan exclusivamente con las variedades extranjeras y con las reglas extranjeras, perdón, y no disfruta de la fauna, de la flora, perdón, que tiene su país, ¿no? claro. Bueno, sí, lo que pasa es que es mucho más, es menos intimidante tratar de encontrar, buscar la fórmula en Internet, ahora que tenemos esa facilidad del Internet, ¿no? Es mucho más cómodo Ujú. y menos estresante buscar la fórmula en Internet, tratar de aplicar la fórmula y bueno, entonces quizás creer que vas a encontrar el camino mucho más rápido que tratar de atacar con una especie particular de tu país. Yo, gracias a Dios, Sí, cuando llegué totalmente. al mundo del bonsai, en Venezuela, pues ya había gente que hacía cosas interesantes con especies nativas, ¿no? Eh, Ujú. a mí me fascinaba, ¿no? Realmente yo veía cosas que yo me enganché con el tema de la ceiba, ¿no? Ustedes no tienen exactamente la misma que yo trabajo. Yo trabajo en Ujú. una ceiba brasileña que se llama Eliantos, pero es muy parecida a la Sí, ceiba especiosa y a la insigne a esa calidad de especie, ¿no? Y cuando yo vi esa ujú. especie, yo dije, no, yo tengo que hacer una cosa como esta, o sea, yo tengo que trabajar con ese material que me parecía tan dramático, tan lleno de contenido visual y que podía de repente entregar cosas interesantes. Entonces, bueno, ya Total. esa especie ya estaba introducida en el país, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí estuvo Kimura cuando yo comencé a hacer bonsai, que yo tenía un año prácticamente haciendo bonsai, y cuando yo lo vi trabajando las maderas muertas en los árboles tropicales, yo decía, no, pero es que yo ya no tengo otra cosa que hacer, yo lo único que quiero hacer es eso. O sea, Por yo supuesto. solo quería hacer Está madera muerta. perfecto. ¿Me entiendes? Es entender que hacemos árboles. Sí, es una es un, bueno, de hecho, es chino, japonés, en fin, el bonsai como propio, pero nosotros me imagino que tendríamos que empezar a animarnos, bueno, pues tú ya lo has hecho y lo has hecho de maravilla, a también utilizar plantas que juegan de locales, que van a estar más preparadas para para las distintas intervenciones que le vamos a hacer y no plantas de afuera que con toda la suerte no sobreviven y no estarían en condiciones de ser abordadas, ¿no? Bueno, o sea, es que nuestra naturaleza, yo no sé en Argentina, yo al comienzo, cuando conocí el mundo del bonsai argentino, pues yo pensaba que no tenían tanto material, pero últimamente he visto mucha gente que tiene material colectado muy interesante. Entonces yo pienso que es que en aquel Mm. momento todavía no había gente que estaba como volcada a buscar en la naturaleza, o estaban cómodos, o se les hacía complicado, porque también hay muchos factores, ¿no? Sí, No todos cumplimos con los mismos factores. Yo, gracias a Dios, yo, estaba aquí en Venezuela y aquí había gente que lo hacía de manera tímida, pero empezamos a colectar y a colectar y empezaron a salir materiales bien interesantes. Y ahora hay como una nueva, como una nueva era o un nuevo grupo de gente en Venezuela que está como saliendo espantados a la montaña a buscar material y no el mismo material, perfecto, sino material más interesante, perfecto. con más propuesta, con mejor corteza, con mejor hoja, con mejor color de ambos, con maderas muertas, o sea, material bien interesante que
que te deja realizar una propuesta, porque es que el problema es que siempre pensamos en el material, pero nunca pensamos en la propuesta, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. Muy la, la, interesante la- eso, muy la interesante. propuesta es que la propuesta va quedando como diluida en el camino, no hay en realidad una necesidad de expresión, ¿me entiendes? Es una cosa que siempre discuto, Sí, porque, totalmente. porque, porque o sea, es que el discurso artístico comienza solamente cuando tú tienes algo que decir. Si no hay nada que decir, si lo que vas a repetir, lo que vas a hacer es repetir, repetir, repetir cuál es la intención de todo ¿Cuál es esto. la gracia, no? Es como monótono, ¿no? Bueno, claro, yo entiendo que hay como montones de niveles, ¿no? En el mundo del bonsái, uno más elevado, uno más abajo, gente que tiene intenciones diferentes, gente que quiere simplemente pasearse por el mundo del bonsái, pues solamente para acariciarlo un rato a diario, o simplemente para verlo, Claro, o simplemente para claro. disfrutárselo y no estresarse con ese tema y no ir tan profundo y simplemente disfrutarlo. ¿Entiendes? Y hay gente que, Sí, pues, sí, hay sí, gente sí, que sí. quiere llegar muy alto dentro del mundo del bonsai y vivimos en Latinoamérica. O sea, nos guste o no nos guste, vivimos aquí. Entonces Exacto. es el mundo, es como el mundo de la supervivencia dentro del mundo de las limitaciones. ¿Entiendes? Tú quieres el Me vaso encantó. correcto, no hay el Muy vaso bueno, correcto. muy bien. O sea, tú quieres el vaso correcto, no existe el vaso correcto. Tú quieres la planta Tal correcta, no cual. existe la planta correcta. Tú quieres hacer la combinación entre los dos, es imposible porque no tienes el material. Porque todo Ujú. esto está arriba. Cuando encuentras un ceramista que tiene el alma para hacerlo, entonces la arcilla no aguanta el tamaño. Cuando no aguanta la arcilla, entonces es que no cabe dentro del horno. Cuando no cabe, entonces Claro, es una cadena de limitaciones, ¿no? Y entonces, resultado final, bonsaíto latinoamericano. Uy, una maravilla. O sea, y sí, entonces hay grandes pretensiones, ¿no? No, tienen 40 años haciendo bonsai y todavía hacen eso. Bueno, mira, es exacto, como repiten el ciclo. Vos cuando comentabas, no sé, acá en Argentina es una opinión mía, pero como que nos daba mucho miedo romper, estoy hablando mucho tiempo atrás, nos daba mucho miedo romper como el legado de las plantas específicas. Viste que has hecho relación a que empezaste a ver en los últimos años muchas nativas, pero si nos vamos una década atrás y un poquito más menos, creo que teníamos mucho miedo a entrar en el absurdo agarrando plantas. Si nos dimos cuenta estábamos equivocados. bien. Bueno, pero entonces, mm, si vamos a llegar a ese tipo de términos, entonces, o sea, la maravilla de la aparición de Kimura en el mundo del bonsai Ujú. es una acertación de la teoría de los absurdos, ¿me entiendes? Exacto, Porque él fue, exacto. él Porque fue, rompió el orden tradicional exacto, y entonces él rompió el remodeló todo. molde, entonces él rompió el molde, pero es que Exacto, todo es un tema de miedos. Entonces el problema es que no exacto. estamos, es que el mundo del arte, como yo lo conocí cuando me manejaba dentro del mundo de la fotografía, un poco de cultura que hacía, un poco de pintura que hacía, manejándome dentro de esos tres, pero más duro dentro del mundo de la fotografía, pues la persona especial, la persona diferenciada, la persona que realmente proponía algo, era la persona que tenía algo que decir, porque al final de cuentas esto es un discurso, Exacto, es un discurso de imagen, es un discurso a través de la imagen. exacto, ¿Me entiendes? Y además para colmo una, exacto. una imagen tridimensional, ¿me entiendes? O sea, el discurso Sí, es sí, súper sí, sí, amplio. sí. Entonces, si no explotas el discurso como algo que tiene que tener una interlocución, una interconexión entre interlocutores, El interlocutor que está viendo datos, ¿no? Que pueda viajar, que pueda entender o disfrutar ese discurso no hablado, sino en imágenes, que pueda exacto, leerlo, que pueda quedar atrapado. Creo que el secreto es captar al lector, ¿no? Al que visualiza la planta, ¿no? bueno, A mí pero me es que no pasa que se a veces trata, veo plantas que... no se Sí, trata dime. solamente, no se trata solamente del impacto del artista contra el espectador. O sea, se trata de que el discurso tiene que ser un discurso sincero. O sea, si También. realmente a mí le dice, bueno, pero es que tú eres un transgresor. No, yo no soy transgresor nada. ¿Me entiendes? Porque la primera rama
para mí es la primera rama. Y la segunda rama es la segunda Sí, rama y la tercera también. Y están ubicadas en forma correcta, dependiendo del caso, ¿me entiendes? Y la técnica es una técnica básicamente tradicional. Seguimos repitiendo todo lo que de una manera u otra se ha ido decantando a través del libro de Naka por toda Latinoamérica desde sí, los años 60 hasta ahora. Entonces, tratar de, exactamente. tratar de decir, no, es que yo soy un transgresor, yo no soy transgresor nada, yo lo que hice y lo que pienso que se debería de hacer es reinterpretar, ¿me entiendes? Porque para eso Mm, somos seres pensantes, ¿me entiendes? Entonces mi discurso no puede ser claro, igual al tuyo, al del otro, al del otro, al del otro, al del otro. Cada quien tiene que tener su discurso especial, su forma de hablar. ¿Me entiendes? exactamente, Yo no gesticulo de exactamente, la misma manera que gesticulas tú y eso es imposible que sea igual. Entonces cada quien debería tener exacto, su manera de expresarse. Más nada. Ah, que lo totalmente. hacen de una manera Y esto, ideal, o que no lo hacen de una manera ideal, o que a mí me gusta, al otro no le gusta, o no le gusta a nadie. Bueno, mira, perfecto. Pero el tipo ya hace es un bonsai, problema del otro, ya es pero un el tipo problema hace del otro, bonsai. Siempre, óyeme, claro. entre aspas, siempre Ujú. el tipo hace bonsai. Porque si el tipo no hace Sí, bonsai, entonces ya no hay nada que ver. El problema no es el discurso, el problema es que el exacto, tipo no hace bonsai. exacto. ¿Me entiendes? O sea, el Sí, problema es capaz que es la persona no sabe coleccionista eso. o es opinólogo y no hace bonsai, entonces ¿desde qué punto puede criticar o entender o interpretar? No se Sí, metió, no porque se embarró también, las manos, ¿no? también existe el mundo de la comodidad, ese que invita a la gente a... Bueno, yo lo hago así porque a mí me gusta así. O yo lo hago así porque a mí me Sí, gusta así, pero ¿y por no. qué? Porque lo que tú estás haciendo no es un bonsai, ¿me entiendes? Ah, si tú partes del principio de que tú estás usando técnica bonsai y estás haciendo un bonsai y tú tienes tu interpretación, ah, bueno, eso es entendible, pero que tú simplemente haces lo que te da la gana por simplemente romper la regla, una regla que además las tres cuartas partes de las veces la persona no la conoce, no conoce la Exacto. regla. O sea, todo el mundo critica el libro de Yo, Naka. El problema es quién se lo leyó. bueno, el libro de Naka a mí siempre me parece impresionante porque si bien siempre me pareció que casi todos los que nos interesó Bonsai, yo le llamo como el Viejo Testamento porque era un punto de salida, ¿no? Y en esa época, por lo menos al no haber globalización, internet, etcétera, el libro de Naka a todos por separado nos interesó leer tanto el uno y el 2, el volumen uno y 2. Y si bien pone muchas reglas, hay una parte muy interesante cuando dice al final, trata de hacer que tu bonsai parezca un árbol y no que tu árbol parezca un bonsai. Entonces, siempre critico lo mismo de que se queda con los libros, porque no está entendiendo quizás incluso el estadio de la planta. Porque vos agarras un libro y te dice, bueno, y entonces en primavera defoliamos, y entonces acá hacemos esto. Pero lo que nunca te va a poder explicar un libro es el estadio de esa planta, la salubridad de esa planta, qué queremos de esa primavera-verano de la planta, qué queremos desarrollar. Entonces, creo que lo que Naka intentó hacer es explicar ciertas reglas, pero claramente al final se contradice para bien diciendo, pero trata de que tu bonsai parezca un árbol, no un bonsai. Eh, bueno, esa fue la parte que nadie aplicó. Claro, No fue, claro, y vos te das esa fue cuenta la cuando parte que el nadie tipo aplicó intenta porque imitar la imagen, y el no, tipo porque intenta imitar la imagen es que después empiezan los modismos, las tendencias y empiezan a aparecer Latinoamérica, por supuesto, estuvo muy visitada por muchos maestros que tenían tendencias particulares. Entonces, de una manera u otra, es fácil contaminarse de esos pareceres, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. mira, eh, por desgracia, yo pienso que por desgracia no nos tocó que nos viniera un Walter Paul hace 30 años. ¿Me entiendes? Pienso que hubiera Claro, sido interesante, porque el resultado ¿qué te final hoy parece? en día no hubiera sido el mismo. Pero bueno, mira, no vino, no vino, Mm, no vino, ujú, no vino y lo que hay es lo que hay. ¿Entiendes? Lo que hay ujú. es lo que hay, además, Bueno, hay otra cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta. Nosotros sí, somos, a ver, bueno, yo a veces, tú tienes pinta sí, como de italiano, ¿no? Más o menos. sí. Bueno, entonces somos una mezcla mágica, ¿no? Entre italianos, portugueses, españoles, Español, negros, nativos,
nativos, y para colmo, vivimos en esta situación geográfica que no cumple Sí, con esos patrones que vienen en los libros. Entonces somos como una mezcla exacto, entre samba, merengue, salsa, exacto, exacto. tango, es una cosa como rara, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros al final tenemos que encontrar nuestro camino. Bueno, no se llamará bonsai, se llamará bobichi, cualquier No, cosa. pero ¿por qué no sería bonsai? Eso está buena la pregunta. ¿Seguiría siendo bonsai? ¿Por qué no Yo ser pienso un acer? Para mí sería así, seguiría siendo bonsai. Yo interpreto siempre como que yo soy un tipo que hago árboles, o intento hacer árboles, me falta un montón. Y también al principio repetía, yo intentaba de lo que te comentaba antes de las imágenes de los libros, repetir la escala. Y por supuesto me quedaba algo amorfo, porque estaba todo mal. Entonces, en ese proceso de hacer bonsai, después si la variedad no está estipulada, entre comillas, que son modas también, porque es dinámico el bonsai. ¿Sí? Incluso se arman estos debates en algunos foros todavía, incluso si el bonsai tradicional, si el bonsai, lo que dicen bonsai plástico, que no lo comparto, o el bonsai naturista, o que uno es más fácil que el otro. Y quizás cada uno tiene su hermosura, es como mezclar el tango con la salsa. que, Eh, qué sé yo, no yo, sé, yo pienso, a uno le atrapa más algo, al otro lo otro, otro hace un mix, otro encuentra la forma de... sí, yo pienso que lo mágico de nuestro momento, ¿no? De nuestro momento como artistas del bonsai, que es una Mm, técnica que definitivamente no nos pertenece, ¿no? No nos pertenece para absolutamente nada. Nos está perteneciendo ahora, está empezando a formar como parte de nosotros. Yo pienso que lo más importante es esa aceptación de la pluralidad. O sea, yo exacto, pienso que estamos viviendo una época en todas las cosas del mundo, no solamente en el mundo del bonsai, sino en todos los artes, en toda la sociedad, en todo. O sea, el mundo de la pluralidad y el mundo de la aceptación de la diferencia es exacto. muy importante, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que cuanto más caminemos en ese camino, más vamos a crecer y Y pero hay que tratando de salir ser del círculo de sinceros confort, y hay que tratando de salir del círculo de confort, ¿o y no? tratando de hacer un poco de mea culpa, ¿me entiendes? Y decir, bueno, mira, sí, Exacto, en realidad no me gusta lo que hace el tipo o la señora, no me gusta lo que hace, pero en realidad es un bonsai y me parece que está bueno, o sea, no es lo que yo haría, exacto, pero me parece que está bueno, exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque no podemos ser así, no exacto, simplemente todo es una negación. Ah, bueno, pero entonces, exacto. porque el bonsai de Indonesia, el bonsai de Malasia, han alcanzado los niveles que han alcanzado? Porque el bonsai Pero de tienes Taiwán acento, porque el pero te bonsai de diste cuenta Taiwán es que, tan profundo, porque el bonsai de Taiwán tiene una pegada tan fuerte exacto. tan gigantesca, ¿me entiendes? Entonces yo Y digo, bueno, perdón, mira, y tienen su acento, vos los ves y te das cuenta que son de ahí. O sea, los tipos claro, han logrado armar un estilo de sí, árboles. señor. Sí, señor, y no tienen Sí, nada que envidiarle, qué pena con los no, turistas, ¿no? Pero no tienen nada que envidiarle a ningún tipo de bonsai del mundo, ¿entiendes? Ah, que es no, una yo comparto, tendencia, bueno, comparto. sí, es una tendencia, que es una forma de ser, sí, es una forma de ser, pero es que cada quien tiene que ser como es su pueblo, cada quien es como, o sea, Exacto, mi estructura mental, tu estructura mental, la estructura mental de nuestros vecinos, de nuestras cuadras, de nuestras calles, no tiene la estructura mental creada como la de un japonés, por desgracia, no la tenemos, o exacto. por venia, ¿me entiendes? O Sí, porque sí, gracias sí, a sí, Dios no sí. somos iguales. Entonces es Exacto. imposible hacer el bonsai como japonés. Ah, no, es posible porque podemos copiar, ¿me entiendes? Porque Mm, es como a veces a mí me dice un alumno, me dice, bueno, pero ¿cómo debería diseñar yo este árbol? En plena clase, ujú. yo con una pizarra delante y yo con un marcador en la mano, cosa que me encanta. Entonces me Sí, sí, dice, sí, lo ¿cómo sé. lo hago? Entonces yo le digo, bueno, mira, fácil, ¿cómo lo quieres tú? Y entonces me dice, bueno, es que no sé. Y yo le digo, bueno, dime un nombre de un artista. Entonces dice, bueno, yo lo quiero como de Mauro. Ah, bueno, perfecto. Ya está. Ay, si es idéntico a Mauro. Y digo, bueno, pero es que eso es una firma. O sea, Claro, es una forma de ser. Yo los tengo identificados. Ah, ¿cómo lo quiere? exacto. Ah, no, pero es que me gusta como los de Robert Stevens. Ah, bueno, tipo Robert Claro. Stevens.
y hago claro, difusiones de uno a otro, transformaciones de uno a otro del mismo árbol. Entonces, exacto. o sea, cada quien tiene que buscar su camino, en definitiva cuenta. Y la aceptación es definitivamente la clave, Personal, la clave. O y es sea, personal. ah, Es no todo. personal, arranca de uno. El personal, Es personal la aceptación cuando uno se va del status quo, del formato tradicional y empieza a encontrar. Es personal eso. Sigo mi instinto, voy para sigue, ese no, lado. tienes que seguir tu instinto, tienes que seguir tu instinto. Porque si no, o Bien, sea, si quieres entrar dentro del mundo del arte con pie maduro, como lo hace un artista sincero, ¿no? De otras artes. sí, Lo que pasa es que dentro del mundo del sí, bonsái, las escuelas, las tendencias, los maestros, está todo como muy marcado, ¿no? Muy estructurado. exacto. Pero en la Sí, pintura, si tú no eres diferente, no eres nadie. En la escultura, si no eres exacto, diferente, no eres nadie. En el bonsái, si tú exacto. eres diferente, Está mal. eres un desastre. Eres un desastre. Ah, pero cumple o no cumple. No, no, sí cumple, todo está en orden, pero el tipo es un desastre. Pero es un desastre, ¿por qué razón? No, porque es que no queda como quién. Ah, lo que pasa es que las fórmulas están aquí. ¿Me entiendes? Exacto, Las fórmulas están todas exacto. engranadas en el cerebro. Entonces es muy difícil sacar a la gente de ese vicio, Por ¿no? eso yo te hacía referencia que en Argentina creo que nos costó mucho ese, ¿cómo se llama? No, no sé si es vergüenza a salir del círculo de confort, pero como teníamos un clima que algunas de las variedades típicas de Japón, algunas se adaptaban, no nos animábamos a ir por la terrible cantidad de plantas que nos rodean, que son un montón, tenemos un montón, y ahora se está haciendo un hermoso trabajo. Y eso no quita a quien le guste y su clima lo permita, a mi gusto, seguir trabajando con un pino negro, un nácer. Pero, por ejemplo, yo en Buenos Aires, y cada vez lo hablábamos con Javier Maure, cada vez los náceres a sol pleno, ya, no, ya el calor, el calentamiento global, no sé qué es, ya sé que se están quemando las hojas, entonces yo le voy a dedicar tanto tiempo a esta planta. Si la planta no me responde con potencia y fuerza, lamentablemente tengo que aceptar que esa variedad no me va a llevar al éxito, a ese hambre de, como vos decías, poder ser sincero y armar una historia en una planta, porque apenas me vive. Bueno, entonces, bueno, mira, hay que buscar otras especies. Por Exactamente, desgracia. A mí, yo exactamente. soy, en realidad, ¿qué te podría decir? A mí hay plantas que me fascinan. O sea, yo cada vez que me dan el chance de trabajar en un pino negro, pues me parece maravilloso. Y he trabajado en distintas variedades de pinos bien interesantes que me parecen maravillosos y me encantaría poderlos tener aquí, pero yo sé que no van a funcionar como funcionan en otras latitudes. Entonces, ¿para qué me voy a Totalmente. enfrascar en un tema que en realidad no me va a ayudar? O sea, fíjate, yo empecé en el mundo del bonsai con 40 años, que ya como Bien. eso está como Es una pregunta tardecito. que te quería hacer. Eso es, Perdón, pero me echo porque viene justo. ¿Qué te impulsó para entrar en el bonsai? Pues sos un artista en muchos. ¿Cómo fue tu esta es llegada? la pregunta de hace media hora. Sí, Bien, bien, bien. Entonces, fíjate, yo empecé en el mundo del bonsai porque en realidad siempre tuve atracción con los bonsai, ¿no? Pues yo pienso que sí. todas las personas que de una u otra manera están conectadas con el mundo del arte, pues siempre tienen alguna conexión con el mundo del bonsai, ¿no? Porque además es un hecho Ujú. escultórico, ¿no? Y para colmo vivo, Sí, entonces es como muy sí. interesante. Pero en realidad traté de jovencito de introducirme dentro del mundo ese, pero lo vi como complicado, como lento. Yo tenía otro montón de cosas que solucionar en mi vida que no me parecía que ese era el momento y lo fui dejando, hasta que un día apareció Chávez en mi vida. No sé si lo conocía, ese Sí, personaje sí. que se llamaba Sí, Chávez. Bueno, sí, sí. él me hizo ver la vida de otra manera. Sí. él logró, él logró que yo viera la vida de otra manera. Entonces, bueno, gracias a él, Tuviste más tiempo. tuve,
tuve más tiempo de pensármela. Y entonces, bueno, mira, Excelente. aquí estoy, en algún momento en un paro nacional de esos extraños que había en esos tiempos, pues fui a casa de un amigo, había hecho el curso básico de bonsai, tenía dos arbolitos colocados así sobre la mesa, y yo de manera así, tú sabes, arrogante, pero al máximo, dije, ay, no, pero eso lo puedo hacer yo, ¿sabes? Y después me di cuenta que no era tan así, ¿no? No era tan Pero sencillo. sí, pero me gustó y me enganché. Me enganché y Bien. bueno, me cambió la vida, pues, porque en realidad en ese momento estaba, el país se estaba transformando política, socialmente y Sí, sí. económicamente, se estaba transformando, pero a pasos agigantados. Tuve que leer el ambiente, empecé a perder trabajo, la gente empezó a desaparecer, todo fue como esfumándose, ¿no? Y Exacto, entonces, como sí. yo estaba haciendo bonsai, lo que apareció fue lo que estaba haciendo. Apareció el bonsai. Claro. O sea, yo no decidí en algún momento voy a hacer bonsai, voy a dejar la fotografía o lo voy a hacer hoy, mañana, pasado. No, 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 eso fue una cosa que en realidad fue fluyendo, uno empezó a sobreponerse sobre el otro, los clientes de una cosa empezaron a desaparecer, empezaron a aparecer los de los otros y de repente aquí Y estoy. se fue yendo para ahí. Y la De pasión repente queda, aquí ¿viste? estoy. Es como que uno no se aburre nunca, ¿viste? No, y bueno, y gracias a Dios, yo tenía todo ese, o sea, me quedó todo ese bagaje cultural que venía del mundo del arte, que yo lo reinterpreté, cuando me enfrenté al tema especies, al tema nombres, al tema fisiología, para mí era una cosa, o sea, que yo me sentía ahogado, yo decía, no, yo esta cosa no me la voy a aprender nunca, porque yo era una persona negada al tema biológico y a todas esas cosas, a mí eso no me gusta, a mí me gustaba hacer cosas bonitas, más nada, ¿entiendes? Claro, claro. Pero Pero bueno, viene con el paquete. Viene con después el la vida te da paquete. dos bofetadas, así, o tres o cuatro bofetadas, y te dice, bueno, pero papá, si no aprendes a hacer esto, no vas a poder No resolver puede ser esto. paquete. Y entonces Claro, tú decides, totalmente. si tú quieres comer sopa, te tienes que comer el seco también. Totalmente. Viene el paquete entero. Viene el paquete entero. Qué hermoso árbol. Contame qué variedad es, contanos qué variedad es a lo que estamos observando, cuántos años Es, tiene. ese arbolito es una Nia buxifolia Sí, que me traje de Puerto Rico. Se qué la compré hermoso. a Nelson Hernández en Puerto Rico, que es un maestro de allá, muy querido, que hace unos árboles de esta especie maravillosa. En realidad no es tan pequeñito como se ve, lo que pasa es que está atrás y se ve Sí, no, pequeño, pues pero un poquito para hacerte se la conoce, relación, sí, un se poquito para conocen el hacerte la tamaño de tus relación, árboles, sí, mira lo que es. Sí. sí, un poquito para hacerte la relación es que no está pequeño. No, ¿qué tenemos? Un metro ahí más o menos, 90 centímetros, un metro de alto. Él tiene fáciles sus 80, 85 centímetros, por ahí debe tener. Sí, Y es un claramente, arbolito, en hermoso, verdad, hermoso. que es mágico por la. Yo tengo un problema él de que yo siento que él me roba protagonismo y me roba carácter dentro de la exposición de mi terraza. Porque, porque yo siempre quiero que la gente me hable a mí y entonces la Me gente habla a me mí llega a y este se queda restaurante mirando el árbol. directamente a él, no quieren ver otro. No quieren ver otro, quieren ver solamente ese. Y yo Hay un insisto poco de que vean los celos, de hay millón un poco de manera. celos entre vos y el árbol, digamos. Hay una situación No, aquí, de celos muchos. no, 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 él no le da celo. Va sobrado, va ganando Qué bueno, sobrado. qué Bien, bueno. entonces él es, bueno, como podrás ver, es un árbol muy potente de base. Es Y un muy árbol, potente. es súper Bien potente de aplomado. base. La Sí. hoja es mínima, o sea, realmente yo diría que en la uña del dedo meñique mío cabrán unas 4 o 5 hojas de ese árbol. Entonces, claro, Qué va. la relación de escala y proporción es perfecta. Es una cosa Te impresionante, es ayuda un bello. montón. Bueno, Yo estoy ahí está la enamorado de él. habilidad, ahí está la habilidad, ¿no? De buscar plantas nativas que tengan un crecimiento relativamente dentro de lo posible.
Bueno, una de muy las cosas, generoso. uno de los grandes aportes de Puerto Rico al mundo del bonsái fue precisamente esta especie, además de otras, ¿no? Porque ellos cultivan otras especies maravillosas. Pero yo pienso que esta es como la especie insigne de ellos. O sea, esta especie tiene unas condiciones sobradas para ser un super bonsái. Es ¿Entiendes? que no tiene Y nada que claro, envidiarle nada que envidiarle a un bonsái de otras latitudes, de otros lugares. Es un árbol increíble. Se observa un tronco, pero súper, con mucho carácter el tronco. Lindo tronco, me hoja gustaría chica. mover la cámara, pero no la voy a mover, porque no sé si la voy a poder volver a poner. También no hay problema, no hay problema. Igual yo soy fan tuyo y veo tus árboles, lo veo. Otro que me rompe la cabeza es el palo borracho, que les recomiendo a todos, no solamente el palo borracho, sino el detalle de la maceta. Eso fue idea tuya, de a la maceta agregarle pequeños pinches, como para incorporarlo fue Bueno, increíble sí. eso. Bueno, sí, la verdad que fue idea mía. Yo todavía no sé si arrepentirme o alegrarme por haberlo hecho, porque en verdad Alégrate, ese, hombre. ese es un árbol súper contradictorio, ¿no? Es como, no contradictorio, es polémico. O sea, hay Ajá. gente que lo ama, hay gente que no se le quiere acercar porque le parece Pero, agresivo. Es, cuando yo entré en el mundo del bonsai tenía aproximadamente año y medio haciendo bonsai. Fui a una exposición que mm, había aquí en un museo, en el Museo de Arte Contemporáneo, y había un expositor que llevó una planta de esa, una paineira de esta brasileña, ¿no? Y yo vi ese árbol y yo dije, no, 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 yo tengo que hacer bonsai a como de lugar. O sea, ese mm, fue el árbol que me dijo a mí, mira, sí, sí, sí hay la posibilidad. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a enganchar. Y no apareció, no apareció, no apareció, no apareció, no apareció. ¡Pum! Apareció uno, después apareció otro. Fui juntando, fui armando. Y gracias a Dios ya tengo hoy en día unos arbolitos de eso. Bien, bien No, valientes. es que igual acá en esta latitud va yo, nada, realmente un trabajo así. Mirá que acá tenemos mucho lo que se llama palo borracho en otro lado. Sí, Y realmente la tela es es, es- preciosa. La choriza es está, preciosa. exactamente. Y realmente es impresionante lo compactado, la masa, porque al ser subtropical, te voy a ser honesto, yo me digo que le escapo a ciertas variedades subtropicales porque yo me falta experiencia. Entonces, ya es como que corto y me brota de la punta, no me brota de atrás. Viste, tenés que agarrar, yo siempre le digo o recomiendo quizás para un palo borracho, sobre todo, que acá es tan común conseguirlo, que no arranquen del plantín, que traten de buscar un árbol ya con buena base, porque obviamente por proporciones se entendería al crecer solamente de forma apical que necesitas un radio importante, ¿no? Por supuesto tú eres el entendido, yo solamente te comento humildemente mi No, opinión. lo que pasa es que estamos hablando de dos especies totalmente diferentes. O sea, en un comienzo Ujú. yo pensé también que eran la misma especie, porque en realidad se parecen mucho, pero la gran diferencia que hay entre ellas es que el palo borracho tiene la posibilidad de no tener espinas, Claro. ¿me entiendes? Porque yo he ido a plantaciones donde cultivan palo borracho para jardinería y tú te encuentras centenares de bolsas alineadas y cada uno es diferente al otro y son patrones sacados de la misma planta. ¿Entiendes? Uno tiene espina, el Ah, otro no, mira, el otro sí, el otro no, el otro, el otro, el otro, el no otro sí, presté no, atención a esto. así ¿Sabes que no van. presté atención? Pero es que Buen no, dato. Para mí, la ceiba que yo en uso, mi cabeza tenían todas espinas. no, 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 no. No, no, la especiosa hay variantes que no tienen nada de espina, otras tienen muy poquita, otras tienen muchísima, ¿no? Pero Ajá. en la Erianthus no hay posibilidad. Todas, 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 todas tienen espinas. Y Todas. flor de espinas. Por lo menos en el tuyo tiene Las espinas completamente son, espinas. o sea, es una cosa irrisoria, porque, no, no irrisoria, es una cosa irrisoria, porque yo le digo a la gente que ellos tienen, que esos árboles tienen espinas en las espinas. Y la gente piensa que es una broma. Y no, es totalmente cierto. Yo tengo fotos, ya te enviaré algunas, donde aparece el árbol
o sea, un detalle de la espina y sobre la espina dos y tres espinas. Es una Qué cosa, bárbaro. es una cosa loca. Que yo, pues claro, ellas no aparecieron al comienzo, pero a medida que el árbol fue madurando y madurando y madurando, pues esa masa de espinas ya no cabe en más espinas. Entonces ella empieza a Obvio. hacer espinas Entonces te súper empiezan a rápido. salir. Mirá qué interesante. Y si perdés alguna espina, esta es una pregunta mía de Chusma, ¿vuelve a tirar? Si tú quitas la espina, ¿vuelve a sacar otra? No, sí, bueno, es que han dicho de ese árbol cualquier cosa. Dicen que yo quito espinas Sí. de otro y se las pego a ese. O sea, No, 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 no. en Eso realidad, olvídate, queda claro que no. en La realidad, pregunta mía es si para trabajarlo vos le cortás algún segmento de espina, ¿vuelven a crecer sí, o no? fíjate, es una especie, esa especie es una especie mágica, porque tú puedes hacer Ajá. cortes estrictos y en vez de hacerte un brote, te hace 5, 6, 8, 10 brotes, ¿me entiendes? No es tan limitada como la especiosa. O sea, la especiosa de repente en una brotación de rama ya madura, tú cortas estricto y te brota una en la punta. Sí, o la típica dos en la punta, O pero la con el típica entrenudo dos, largo. ¿entiendes? No, esta te da opciones, opciones de Bien, trabajo, bien, bien. ¿entiendes? Bueno, yo Y tenía retrocedes, confundida la especie. Sí. te da montones de cosas mágicas, inclusive por lo menos en la planta mía, en esas plantas que yo tengo varias de esas, nada más hay dos que muestro, porque las otras están en proceso. Sí. Ellas, las he ido cultivando con un método donde lo que la gente observa del tronco no es el cuello y porte, sino raíces, cuello y porte. ¿Me entiendes? Ah, Entonces, mucha ¿tenés de el esas problema como patas en el palo borracho de la pivotante? Perdón, ¿tenés el problema como en el palo borracho de la pivotante? El palo borracho tiene una pivotante muy fuerte. En este caso pasa lo mismo. bueno, fíjate, esta pare tubérculos, no sé si Sí, me entiendes. O sea, sí, tuve. Sí. de varias raíces, varias de ellas se Ujú. activan a hacer depósitos, tipo tubérculos, ¿no? Sí, sí, Lo que sí, 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 pasa es que sí. ese fue precisamente la idea de la publicación que hice en Bonsai Empire, que era mostrar cómo las hacía yo, ¿no? Entonces, Ujú, yo las meto cuando están muy jóvenes en un contenedor muy estricto. ujú. Entonces, Mira, cuando empiezan a salir los tubérculos empiezan a chocar contra las paredes, empiezan a deformarse y a entrelazarse entre ellos. y se fusiona, te arma como la base, te arma como No una especie de neval. ellos no funcionan. Ellos no Ah, funcionan, mira, pero empiezan a tomar formas interesantes, porque si no son como una yuca. Cuando yo te hablo de yuca, entiendes lo que te digo, como un tubérculo largo y exacto, recto. sí, Pero al chocar sí, contra sí. las paredes, ellos se empiezan a deformar y a volverse muy interesantes. Entonces después Mirá qué bueno. el próximo paso, cuando ese container se rompe, porque las raíces lo revientan, lo metes en uno que es un poco más grande, ¿no? Para darle espacio que sigan creciendo y lo pones en un sistema que en Brasil llaman mamadera, que es como ponerlo sobre otro vaso con sustrato, con mucho alimento para que Claro. ella pase ahí y los tubérculos quedan atrás, ¿me entiendes? Ah, Se siguen deformando y vuelven a y reventar sigue, el vaso sigue el y proceso vuelven y se y vuelve. repites y repites. Entonces después Exacto, en perfecto. los pasos siguientes lo que hace es empezar a desnudar encima, ¿no? Y entonces cuando vas desnudando va apareciendo un tubérculo limpio, perfecto, Perfecto. perfecto, Claro. ¿no? Y deformado, sin espinas, sin espinas. Las Sin espinas nada. vienen, las espinas empiezan a aparecer cuando reciben los rayos del sol. Reciben los recursos de sol, agua, todo eso, ahí Exacto, empieza. empiezan a aparecer y empieza hasta que se logran cubrir todos los tubérculos de espina. El proceso Qué, qué es súper interesante, qué interesante. interesante. Y además que Súper, tiene un súper. Yo, crecimiento vigoroso, o sea, realmente esa ceiba que yo tengo debe tener como 12 años, tendrá 11 años, 12 años, 10 por ahí, ¿no? Que en realidad esa
esa cantidad de tiempo para un bonsai ya de esa envergadura es, es, Es es, buenísimo, es muy es rápido, excelente, es muy es rápido. excelente, Sí, es sí, sí. excelente. Hablando con la mayoría de los bonsaístas que hicimos charlas, casi todos, sin haber escuchado una de otra, es como que mínimo un proyecto a que ya vaya formándose, son 10 años, para que vaya tomando forma. Y yo lo veo, cada tanto te la chusmeo esa porque me parece increíble lo bajita de la maceta, me encanta el color de la maceta, me encanta los pinches de la maceta, me encanta el árbol. Y pregunta de ignorante absoluto, ¿ese también da flores rosas como el palo borracho? No, 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 no. Esa da una flor blanca, muy gruesa, así como gomosa, de pétalos Mirá, más redondeados y es como blanca, un poco mantecado, ¿no? ¿Me entiendes? Cuando mirá, digo mantecado, sí, lo que llaman sí, sí, los sí, sí, off white, ¿no? Que no es exactamente sí, sí. blanco. El No es blanco, centro, blanco. el centro Eh, es vino tinto, pero vino tinto así, vino tinto, vino. El centro de ujú, la flor. Y el medio donde van los pistilos y todo eso, es amarillo. Entonces es bueno, ese juego, es interesantísimo. ¿tenés La- fotos en el Instagram? Pues yo no la vi esa. ¿Tenés fotos tengo, de tengo. floreciendo? Voy a, No, voy a no. chumear la vuelta. Lo que pasa es que ese árbol madura la rama y solamente en rama madura, en rama larga y madura es que florece. O sea, Ah, como pasa aquí. en Pasa con rama el de poda no, jacarandá. en Claro. rama de poda no florece. Bueno, y para tu latitud, 4 o 5 variedades que recomiendes para los que están escuchando, animarse a empezar a trabajarlas como que den buen resultado. Bueno, es que hay tantísimas especies, pero bueno, es que depende también del país, pero imagínate, si tienen facilidad de encontrar y de llevar a su país, pues por supuesto que para estas latitudes un buttonwood es necesario en una colección. O sea, es que es como decir, bueno, pues es la pieza insigne, ¿no? Siempre Exacto. el buttonwood es el árbol, el Conocarpus erectus. Si pueden lograr conseguir una NIA sería Me está ya, encantando. Me voy a poner en fuera, campaña a ver. fuera, Lo que pasa es que a mí no creo que me viva en mi clima, pero es No, a ti no, impresionante. a ti no, a ti no. Bueno, sobreviven, sí, ¿me entiendes? Pero no Claro, crecen. pero ahí volvemos a lo de antes. Si te sobrevive, vale la pena dedicarle 10 años a una planta que te sobrevive. ¿Que te sobrevive? No, yo no se lo dedico. Solamente por No, no, para supervivencia, mí. no. No, porque por lo menos esta planta, para que se pusiera así, esta planta no tiene en mi casa menos de 12 años. ¿Me entiendes? Claro. 12 años son bastantes años para poder lograr esa imagen que estás viendo ahí en el fondo, ¿no? Es un árbol muy maduro que tiene ya Increíble, prácticamente todas sus increíble. partes completas, aparte de los detalles que le estoy haciendo nuevos. ¿Me entiendes? Pero pues, eso no lo logras en Argentina. Por desgracia, no. No, te entiendo. Por eso No, te porque decía, para tus latitudes, para la gente que está escuchando, 5 variedades que diga, bueno, a ver, yo no sabía, yo me quedaba con lo del libro, quiero tratar de meterme con alguna variedad fácil, de buen crecimiento, 5 hacia al azar, digamos, ¿no? ¿Qué te gustaría? bueno, entonces diríamos que el Conocarpus, diríamos esta, por supuesto que un Ficus microcarpa Tigerbark es como un Va clásico, solo, pues. ¿no? Ahí va solo, lo Sea, plantaba solo. ese tienes que tenerlo porque sí, Se ¿entiendes? va, Sí, se va. claro, dentro del mundo de las mimosas o de ese mundo de las fabáceas, hay muchísimas, ¿no? Ustedes tienen un tanto grande, nosotros tenemos otro tanto, Brasil otro tanto, toda Latinoamérica hacia arriba otro tanto, o sea, en realidad dentro del mundo de las fabáceas hay, pero y están los más iconográficos, como podríamos decirte, el Pitesenobium tortum, que ahora se llama Chloroneum tortum. Un poco más para nosotros, el Chloroleucon, es que manguense, sería por lo menos como decirte que amarra toda la región desde nosotros en Venezuela hasta decirte Brasil. México, hasta decirte Ah, para México, arriba. hasta, Ah, sí, hasta decirte México.
pero Mirá, también tenemos otros que llaman palo de hierro, que también es una fabácea bien interesante, que tiene un bonito follaje, que tiene una corteza defoliante bien interesante. Esos son, y sí, son árboles de madera muy dura, todas las fabáceas generalmente son árboles de madera dura, buenas para trabajar maderas muertas, para madera muerta. para Sí, sí, maderas sí, sí. muertas, son He interesantes visto, para la... he visto incluso, sí, trabajos de madera muerta muy lindos en mangles. Yo no tengo mangles acá, pero he visto, no sé si la madera, me daba la sensación que la madera de mangle era una madera demasiado floja, pero no sé No, la si son los madera de años. mangle, fíjate, yo te nombré al comienzo de la selección el Conocarpus erectus, que no es exactamente un mangle, pero dicen que le decimos mangle, De ¿no? la familia. Sí. Mangle botón, mangle botón. Pero ese tiene unas maderas maravillosas. Son maderas durísimas, 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 durísimas que aguantan mucho agua. Ah, que se pudren. Bueno, Sí, claro, obvio. toda madera pudre, Sí, ¿me entiendes? Todo sí, depende obvio. del cuidado, pero Y son todo lo que está maderas que no muerto, son, obviamente, son está en un duras. proceso de... No, son Claro, maderas claro, claro. muy, muy, muy duras y muy resistentes a la humedad. En realidad Interesante. hay una cantidad de material impresionante en Latinoamérica. La México verdad es, que sí, la verdad que sí. México, Bueno, México México, también. Sí, 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 México sí. no tiene nombre, México es una cosa fuera del mundo. O sea, entre los latifoliados que ellos tienen y las coníferas que ellos tienen, particulares, que Sí, solamente hay en México. O sea, sí, o sí, sea, en da para Nuevo hacer un libro México, de que boxeo. siempre se ven en las películas. Unas coníferas así en el medio del desierto, son... Exactamente, y la gente piensa que es la misma conífera, no, es una conífera particular de ellos, que tiene dos Sí, agujas, que tiene cinco agujas, ¿me entiendes? Son coníferas muy particulares que solamente le pertenecen a ellos. no, no, Y sí. Y México, o también sea, que había México escuchado, no sé si es es cierto, que único. tiene una variedad de pino blanco, creo, incluso en México. Una No lo sé, variedad la verdad no estoy seguro. específica. Yo había escuchado, había Yo he hablado que visto había. yo doy clases en México, en Ciudad de México, que manejan toda la parte de conífera, y después en Guadalajara, que es un poco más fuerte todo el tema tropical. Y yo nunca he oído eso, ¿no? Pero sí tiene una variedad que es brutal de especies. No, realmente Impresionante. tiene mucha amplitud de variedades, pero igual como Yo todos los países, sí, realmente. voy a aprovechar para hacer una propaganda. Yo Sí, pienso que el árbol que de alguna manera a futuro se va a convertir como emblemático de nuestra región es el aguahuete, que es el Taxodium mucronatum. Yo pienso bueno, que te lo tomo, ¿eh? Sí, 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 sí. eso es una cosa que no tiene parangón, o sea, nada crece igual de rápido que eso. La corteza es maravillosamente Bueno, con esta profunda, es calzón es increíble. Sí. corticosa de canales muy profundos, genera la corteza muy rápido, la hoja es muy bonita, la hoja tiene un color muy bello a nivel de contraste con la madera. Puedes hacer montones de variedades porque es una conífera, pero una conífera Cambia de color, latifundial. cambia de ¿Ah? color como nuestro clima. El taxodium en nuestro clima cambia de color bruscamente. Exacto, él en el tema de la temporada, él cambia de color. Él cambia de color, Es una cosa se pone rarísima, una rojizo. conífera que queda caduca, que queda sin Sí. hoja. Él caduca, pero él no pierde la hoja por completo. Es como semicaducifolio. Él está como Claro. entre los dos bandos, ¿no? No es como el distichum, como el distichum de allá el ciprés calvo, el de El Miami, ciprés cálido de Estados en la Unidos. zona de Sí, los sí, sí, Everglades, sí. y eso. No, no, ese es Claro, otro. claro. Sí. Por eso se Ujú. llama ciprés calvo, ¿no? Porque caduca por completo. Se pega Pero por completo. anótatelo. Anótate el Exactamente. nombre. Lo voy a anotar, lo voy a anotar y lo voy a averiguar. Realmente está buenísimo. Bueno, y a vos te gusta mucho el dibujo. Vos sos de, cuando vas a hacer un mosaic, lo prediseñás con un dibujo, te mandás solo. No, ya estoy respondiendo antes de que pregunte, porque es Sí. una pregunta recurrente, porque la gente piensa que yo dibujo porque dibujo, ¿no? Yo lo daba por hecho, me sorprendiste un montón. No, Pensé que, no, yo sí, yo tengo, gracias a Dios, cuando estudié en la universidad, pues mi mente fue entrenada para previsualizar las cosas, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo tengo esa pequeña ventaja, ¿no?
Y después con el tiempo fui como entrenándome y entrenándome más en ese hecho de previsualizar la imagen y poder entenderla antes de que esté resuelta. Entonces la Claro. gente me dice siempre, pero ¿por qué no dibujas los árboles? Y dibujas. Yo digo, no, pues es que no me hizo Bueno, falta nunca, ¿me entiendes? es que Realmente viene, nunca es que dibujó viene, porque a mí me divertía dibujarlo, pero no era una cosa exacto. que necesitaba. Bueno, viene a colación porque yo ya he escuchado varios que dibujan previamente el árbol y yo igual dibujando, claro, levanto la mano, soy el peor, no puedo dibujar una cara porque no me sale. Pero yo a veces me preguntaba desde la ignorancia absoluta si el dibujo no te limita, o sea, vos ves la planta, la dibujás. Si el dibujo no te limita sobre el proceso que estás interviniendo en la planta, tener que continuar con la estructura del dibujo, porque a mí me sucede que voy metiéndome en la planta y si bien sin dibujar o dibujando en nuestra cabeza vamos viendo algo, es como que cuando nos vamos metiendo puede haber cambios, ¿no? Y si el dibujo no es como una especie de cárcel del propio artista, de quedarse ahí, pero los preguntos son súper de la ignorancia absoluta, digamos. ¿Qué Bueno, opinas tú de eso? el tema que yo lo veo de la siguiente manera. O sea, a mí me parece que ambas posibilidades son eh, posible utilizarlas, ¿no? Es posible utilizar el dibujo para proyectar sin que sea una limitación del resultado final, ¿no? Ujú, O sea, no ujú. debe ser utilizado como un coadyuvante en el proceso o como algo que te está limitando y que no te deja fluir. Eso no debería de pasar. Exacto, El dibujo siempre exacto, tiene que ser una guía para tener un proyecto a dónde llegar, ¿no? Tú exacto. visualizas, analizas el material que tienes, tú Ujú, prediseñas el árbol y tú ejecutas el árbol, ¿no? exacto, En el camino de la ejecución empiezan a aparecer una cantidad de problemas. Claro, la persona experta ya se antepone a esos problemas cuando está diseñando, ¿no? Porque dice, bueno, pero es que el junípero Itoigawa es mucho más suave que el junípero San José. Entonces, si yo estoy ujú, diseñando un junípero San José que tenga una madera tan rígida, yo no le voy a poder dar forma a esta sección de madera como yo quisiera tenerla en el dibujo. ¿Entiendes? Entonces ya exacto. tú, ya tú previsualizas y Lo, dices, lo, no, lo yo este dibujo previsualizás, no lo puedo exacto, hacer tan orgánico o tan amanerado porque no me va a dar la madera. ¿Entiendes? Entonces tú poco exacto. a poco, claro, esas cosas las vas dominando, ¿no? Pero también hay la parte buena que tiene el dibujo, es que el dibujo te ayuda a alejarte un poco de la repetición. Bien, Cuando eres artista a nivel general, en los esquemas cerebrales se van componiendo y van estructurándose y creando diferentes soluciones. Son diferentes sí, soluciones que tú aplicas dependiendo de tus necesidades, ¿no? Y las necesidades, exactamente. ¿quién te las aporta? Las necesidades te las aporta el árbol. Y la resolución La final vas que tiene que observando y ser, la vas viendo. Sí, 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 la sí. resolución final tiene que ser un bonsai. Entonces tú, con esa serie de limitaciones, pues tú vas escogiendo esquemas mentales y los vas aplicando y construyes, ¿no? Pero hay un problema que cuando empiezas por apuro, por aburrimiento, por exceso de trabajo, por lo menos, imagínate, yo termino tocando alrededor de 700 árboles al año. Cuando voy a tocar Wow, el número 600, pues la mente la tengo embotada. Entonces, siempre totalmente. diseñarlo, un poco dibujarlo, te ayuda a alejarte de la repetición. ¿Me entiendes? Porque O si sea, tú no salir dibujas, del círculo de confort inevitable o de te da el repetir. chance, no, te da el chance de descubrir que estás repitiendo. Y entonces dices, no, no lo Bien, voy a hacer así, lo voy a hacer así. Claro, cuando tú estás dando perfecto. clases no es así, porque en realidad, cuando tú estás trabajando los árboles para otra persona, yo siempre trato de ponerle un poco de toque de Nacho, ¿no? Porque si la gente te busca a ti, pues es un árbol que de una u otra manera pertenece a una ¿Quieres persona tu que le firma? gustaría ver algo del artista en el árbol. ¿Entiendes? Pero tú no vas a hacer el Exacto. Nacho Marín que tú tienes en tu casa solo para ti, no lo vas a hacer para todo el mundo. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, cuando Exactamente. llegas a tu casa, en Exacto. vez de repetir los esquemas que tienes aquí, vas a repetir los esquemas con ciertas variantes que son
las variantes particulares que tiene mi colección, mía. Exacto. Sí, sí, como tu firma, digamos, y a su vez tampoco quedar atrapado en tu firma, ¿no? Sería como algo constantemente renovante, ¿no? Cuando uno dice sé todo, empieza la ignorancia porque no sigue aprendiendo, ¿no? Eh, bueno, ese es un tema profundo. Pero es Ese tema como profundo. siempre, no nos vamos a entrar, ¿no? Pero Es que el espacio de confort es casi que una maldición, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, todos terminamos cayendo ahí. O sea, el que no diga que no ha caído ahí no hace, no hace. ¿Me entiendes? La única manera eso de es cierto, enterarte, la única manera de enterarte que estás cayendo en el espacio de confort o que te estás poniendo muy cómodo es porque estás repitiendo y si estás repitiendo estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces lo interesante es descubrir que te estás repitiendo, ¿no? Y decir, ya va, un momento, exacto. está bien, sí, es bonito lo Mejor, que hago, me es muevo, bonito lo que hago, pero yo creo que puede haber más cosas bonitas que también me satisfagan. Vamos a intentarlo. por supuesto, por supuesto. Totalmente. Bueno, la verdad que ha sido, pero un enorme placer. Nada, si querés nuevamente, espero que armes una escuela acá en Argentina porque tendría ganas de tomar clases contigo, así que ojalá algún día se dé. Y bueno, nada, la verdad que me sentí muy cómodo, quería saber cómo te sentiste, si estuviste bien. Bien, súper agradable. Sí, bueno, creo que no te dejé hablar en ningún momento, pero bueno. No, somos entre vos y yo, no sé quién gana, ¿no? Somos igual. Y viste que yo te decía, a medida que vamos hablando, empieza la pasión del bonsai y te olvidas de la cámara, y te olvidas de todo y te sueltas. Sí, no, definitivamente así. A mí me preocupa mucho es el premio, porque se me olvida, hago esto muy poco, ¿no? Entonces se me olvidan todo, Te lo qué botón agradezco, tienes que te lo apretar, agradezco qué de tienes corazón. que hacer. Sí, yo sé, entiendo que estas cosas suelen ser amigables, ¿no? Porque la idea es que la gente las use, pero en verdad me estresa full. Entonces, cuando te yo creo que me notaba estresado por eso, precisamente. Pero bueno, mira, Sí, fluyó. es que la idea, lo que estoy haciendo tipo hobby, honestamente, es que la gente pueda, dentro de lo que obviamente yo creo que son personas a seguir, incluyéndote, escucharlas a nivel humano, sus propias experiencias, cómo empezaron, con qué inconvenientes se encuentran. No es tanto hablar de los demás, sino que salga una charla espontánea, y eso es todo, ¿no? Después que cada uno haga su camino. Perfecto, pues estamos de acuerdo. Así que cuando tú quieras, ponemos No, otro. realmente estuve re cómodo, me encantó hablar con vos, nunca había tenido la posibilidad de hablar, así que fue directamente así en el vivo. Así que sí, seguí y que me encantó, que se lo recomiendo a todos. Habías hecho un vivo antes de terminar esto, me lo acuerdo. Habías hecho un vivo, creo que por Facebook, sobre la creación de un bosque, donde explicabas perfectamente, ahora sería muy amplio entrar en detalles, pero explicabas la posición de los árboles y los puntos focales y el árbol en el medio, que a mí me cautivó muchísimo. No sé si la recuerdas la charla. Bueno, eso fue hace tiempo ya, sí. Creo que fue para la gente fue para Robert Steven y la gente del- de esa escuela o de ese World Boss, no sé. Es que Robert ha hecho tantas cosas ya que al final uno termina acordándose de para qué fue que lo hizo. Pero sí, era una de estas cosas como que me parece maravillosa, porque en realidad no hay tanta posibilidad de ver gente alrededor del mundo al mismo tiempo haciendo cosas interesantes. Y en realidad es que Exactamente. cada quien tiene su forma de hacerlo y en verdad que siempre encuentras tips y cositas que no se te habían ocurrido o cosas que se te habían ocurrido y No, te bueno, parecían pero imposibles. ese video, Nacho, ese video, además me acuerdo que también te metes en madera muerta, el tema de que no sea de una forma totalmente geométrica, sino ir abriendo la vena viva, quizás por el frente no tanto, sino por un costado. Tocás tantos temas que son para ver y ver y ver y ver y rever y rever con una ligereza un conocimiento de lo que estás diciendo. Y cuando se hace el dibujo de cómo plantar los árboles, todos los conceptos de belleza que evidentemente arrastrás, es tan bueno que lo súper recomiendo.
Así que quien tenga ganas, búsquelo. Yo no sé si lo tenés en Facebook o en Instagram, pero la Yo verdad que está genial. es que no guardo esas cosas, Como dicen porque acá en esas Argentina, me cosas, lo morfé. esas cosas, esas cosas las hago y yo no sé si alguien las guarda o no las guarda. Es que yo soy en verdad soy muy descuidado con este tema de la tecnología. En verdad no me apaño bien, no me apaño bien. En verdad lo mío No, pero es hacer vale la cosas pena. bonitas. Pero bueno, a Quien la esté, yo orden. lo copié en Bonsai de la Pacha. Yo sé que lo copié en Bonsai de la Pacha, así que en Bonsai de la Pacha está seguro. Y la verdad es que lo súper recomiendo porque te expresás tan bien, tan claro, tan nítido, y le metés tantos elementos a la obra, que ahí conocí otra faceta más completa tuya en ese video. Uno de afuera ve quién sabe y quién dice que sabe. Yo creo que sabes un montonazo. Ah, gracias. En serio, de verdad, soy muy honesto, si no, no lo diría, no lo diría. Bueno, Bueno, no te quiero robar más tiempo, para mí fue algo realmente muy divertido, muy lindo, espero que les haya gustado a la gente. sí. Agradezco tu tiempo, sé que estás a full y lo que necesites, como siempre, de este lado, cuentas conmigo, amigo. Un Bueno, abrazo. te mando un abrazo. Sí, dime, ¿me decías algo más? ¿Te pisé? Ahí se está entrecortando, creo. Ahí, a ver. Ahí estás. Me escuchas bien? Ahí está la Escucho. gente saludando y agradeciendo. Sí, agradezcanle a Nacho, pues la verdad que es un lujazo tenerlo para que todos ustedes puedan aprender algo de él. Así que, bueno, Nacho, te saludo con un beso enorme acá de Sudamérica, para toda Latinoamérica, Chao. y Gracias a gracias por tu todos. disposición. Saludos enormes. Hasta luego. Chao. Chao.